Bueno, en la clase pasada habíamos visto a grandes rasgos la historia del imperio asirio, ¿ok? El imperio asirio, y para tener en cuenta ese contexto o empalmar con la clase del día de hoy, recordemos que ellos no sentían de pronto temor en mezclarse con otros pueblos, ¿ok? En mezclarse con otras culturas. Muy por el contrario, pues ellos fueron más laxos ellos eran más laxos y permisivos eh, al, a- al desarrollar su cultura junto con otras culturas del Medio Oriente también. Entonces, ¿eso qué pasó? Aparte, recordemos que aquí hay un factor común entre la región mesopotámica y el pueblo de Israel, el idioma, sobre todo para la época de los asirios, ¿ok? ¿Cuál era el idioma? Su idioma nativo, el idioma semita. ¿Qué sucedió aquí? Aquí ya había pasado lo de la Torre de Babel. Muy probablemente esta historia sucedió para la primera época del Imperio Babilónico. Porque acuérdense que hablamos que el Imperio de Babilonia, que lo vamos a ver en la siguiente clase, el Imperio de Babilonia se dividió en dos ciclos, ¿ok? Que fue la post-Babilonia y la neo-Babilonia. Post-Babilonia fue antes perdón, post-Babilonia no, pre-Babilonia o la Babilonia antigua. La Babilonia antigua fue la que estaba reinando antes de que el imperio asirio tomara control de ellos. Entonces, este primer exilio, vamos a dibujar aquí el mapa de Israel. Ya saben, ¿no? Esto no es una copia. ¿Listo? Eso. Y lo vamos a dividir en dos. Casa del norte y casa del sur. Asiria, el imperio. ¿Listo? Aquí haciendo la salvedad que el hermano Jefferson nos hacía la semana pasada, la capital de Asiria fue Nínive, y Nínive no se encontraba por acá, como les dije, sino estaba acá en este intermedio. O sea, para llegar a Siria, a Nínive por mar, tocaba prácticamente bordear el mar Mediterráneo, a un estrecho que hay aquí, entrar al mar Negro y llegar acá a la parte de Nínive. Entonces, el exilio asirio se llevó consigo a entre 4 y 5 millones de personas de la Casa del Norte. Los llevó esclavos y de la misma manera fueron esparcidos por todo el imperio asirio en actividades comerciales como la venta de esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. El rey sirio que tomó esclavo a la casa de Israel fue el rey Salmanasar. Esta historia la encontramos en Segunda de Reyes, podríamos leer desde el 16 hasta el 17, inclusive el 19. Resulta que como esa tierra quedó baldía, quedó vacía, quedó desocupada, pues trajeron demás pobladores a esa tierra. ¿Quiénes fueron ellos? Los babilonios, los de Kuta o los de Ur, ciudades o pobladores como los de Aba, Hamat y Sefarbayim. Babilonia, Kuta con K, Aba con V, Hamat y Sefarbayim.
en el suceso de los reyes de la casa de Israel, pues vemos como cada vez entre más y más pasaba el tiempo, los reyes más y más entregaban el pueblo, la casa de Israel, a la idolatría. Pues ese no fue el caso, ese no fue, digamos, la excepción tampoco para la casa de Yehuda, puesto que sus reyes también entregaron a la ciudad a la idolatría. De hecho, el primero de esos reyes que entregó la casa del norte a la idolatría fue Jeroboam. Suponía para él una amenaza política, militar y religiosa que el culto para los judíos se celebrara, bueno, para los judíos no, para la casa de Israel se celebrara en Jerusalén, más específicamente en el templo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace él? Pues entonces establece dos lugares de idolatría para que el pueblo de Israel, la casa del norte, hiciera su culto. ¿Y qué estableció allí? Dos becerros de oro. Dos becerros de oro. Entonces, vemos, aparte Jeroboam, pues Jeroboam no es que fuera una persona así que uno diga, uy, hombre recto, hombre íntegro, porque cuando estaba Salomón, también Jeroboam intentó hacer un golpe de estado para el reino de Salomón, pues cosa que no terminó bien, y pues Jeroboam salió corriendo a esconderse en la tierra de Mitzray. Nos cuentan los historiadores que, bueno, los historiadores no, la escritura, que el rey Ahaz subió a reinar durante 20 años. Esto es solamente un ejemplo de, digamos, de la maldad de los reyes en la época de los reyes, valga la redundancia. Sí, rey Ahaz subió a reinar con 20 años y reinó durante 16 años en la casa del sur. Vamos a hablar en este caso de la casa del sur. Y ofreció a su hijo en sacrificio y lo pasó por el fuego. Imagínese usted, pues, el alcance de la idolatría que se empezaba a respirar en la tierra de Israel, que pues se permitió que, uno de los reyes concibió la idea en su mente de pasar a su hijo por el fuego para ofrecérselo a las deidades. Nunca en la vida, ¿sí o no? Tremendo. Una pregunta. Señora. ¿Lo pasó? O sea, ¿quiere decir que lo meció sobre el fuego o lo dejó en el fuego para que lo pasó? Sí, lo pasó, lo tiró al fuego. Acuérdense que sí, o sea, lo ofrecieron en sacrificio. Esos sacrificios de niños al fuego eran ofrecidos ¿a quién? A Moloch. Entre otro tipo de sacrificios, como por ejemplo las orgías, ¿sí? Las orgías frente a las deidades, eso era, digamos, como el clímax de la elevación espiritual para las deidades, ¿no? Entonces, digamos, imagínense en una celebración y todo el mundo pues teniendo relaciones frente a las deidades, ¿cierto? Y era una práctica que para ellos pues era normal, para uno es algo espiritual para ellos. Sí, claro, una elevación, o sea, eran sacrificios para ellos, ¿sí? Hace un tiempo pues una persona decía, no es normal que en un lugar donde se mueve tanto pecado, gracias. No es normal que en un lugar donde se mueve tanto pecado pues ocurran siempre tantos accidentes, tantas muertes y todo eso. Y es que precisamente el mover espiritual de un lugar reclama sus sacrificios, ¿cierto? Yo, por ejemplo, yo digo que mi barrio es el barrio Abdalá. Claro, porque es la separación entre lo sagrado y lo profano. En María Paz eso ya es profano, ¿sí o no? María Paz es patio bonito. Sí. Y, sí, entonces yo digo, no, yo vivo en el Abdalá, yo vivo en el límite. Uno cruza las Américas y eso es de verdad armas, drogas, prostitución, lo que sea. Y hubo una época,
Bueno, todavía, lo que pasa es que ya no suena tanto en las noticias porque se volvió como normal, ¿no? Que encontraban cadáveres metidos en bolsas y eran los recicladores los que los cogían y los dejaban por ahí tirados y después llegaba la policía y hacían esos levantamientos, ¿no? Pero entonces, a lo que hoy es eso, el mover espiritual desde el lugar, pues es un lugar que está directamente consagrado a las drogas, al sexo desordenado, a la prostitución, Al mal. ¿a qué? Al mal. Sí. Es lo mismo cuando uno llega a habitar una casa, ¿no? Lo que se haya movido ahí, uno lo discierne, lo siente. Claro. Es importante quién han vivido ahí donde uno va a habitar. ¿Y qué ha pasado ahí? ¿Y qué ha pasado ahí? Bueno, digamos que en esas cosas, pues cuando uno puede, porque es que hay personas que no tienen opción, cuando uno puede hacer esa selección de dónde voy a vivir, pues la idea es que usted analice el barrio, analice el sector, ¿sí? Analice qué se mueve, porque pues hombre, detrás mío vienen mis hijos, ¿no? Y entonces pues imagínese de repente dejar que mis hijos escuchen, no sé, cualquier cosa en la casa que está rodeada en un ambiente de santidad, a que a las 5 de la mañana, hola, qué soñero, baje. ¿Sí? Entonces, claro, sus palabras van a empezar, ñero, socio, mi perro. ¿Sí? Claro, porque entonces fíjense cómo ese ambiente pues empieza a permear la cultura en la cual pues yo quiero mantener a mis hijos. Pues eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Digamos que la libertad que se entregó por los sumerios al establecer la región de Mesopotamia y luego los asirios al volver a permitir que cada estado y cada país pudiera hacer su culto completamente libre, pues fíjese cómo empezaba a presentar una desventaja inclusive para nosotros. Porque cuando el pueblo de Israel estaba en el transcurso por el desierto, solamente creían en una deidad, que era el Eterno, ¿cierto? Pero ¿cómo podían hacer si no conocían otra deidad? Las ciudades que atravesaban, pues las atravesaban de paso y el Eterno les daba la autorización si la bordeaban o si la atravesaban, ¿sí o no? Entonces como que era un paso o un respiro muy efímero de las deidades que veían. Sin embargo, fíjense que el pueblo de Israel siempre estaba con la inconformidad, pero allá no teníamos esto. Pero siempre estaba comparando su estatus social, su precaria condición, porque dirían ellos, ¿no? Precaria condición porque siempre comiendo maná, ¿cierto? Entonces ellos dirían eso, ¿no? Siempre comparando nuestra precaria condición, y en Egipto comíamos pescado, carne, pero al son de qué? Era mentira, ¿cierto? No, el pescado era de verdad. ¿Sí? Sí. Sí comían pescado y ajo, Claro, cilantro y todo eso. claro, ellos comían todo eso porque esa región se movía fuertemente por la agricultura. Eran proveídos. Tenían cómo ser proveídos. Provistos. Provistos. Entonces, aparte ellos mismos eran los que se encargaban de las actividades de todo lo que tenía que ver con ganadería, animales, Pesca y pesca. Claro, conocía. Ellos eran los que, digamos, promovían la cultura. Por eso fue que el faraón que se levantó, que no conocía a Joseph, sintió tanto miedo de ellos, porque pues el pueblo de Israel era un pueblo, como dicen, autosostenible, ¿no? Ellos sabían cazar, sabían ganadería, ¿sí? Como nosotros que sabemos ganadería. Bueno, pues entonces ese fue el tema de la cultura de los israelitas versus las culturas que estaban ya inmersas en la tierra prometida. Y ellos llegan y empiezan a mirar primero esa figura de reyes, que su decadencia, claro, se vio en su clímax cuando tuvieron la caída a manos del imperio asirio. Pero esto sucedió de una manera, pues, digamos así, como traición, porque el rey Sin, que era el rey de Siria, ojo, no Asiria,
de Siria. ¿Dónde queda Siria? No, al otro costado. Siria queda por acá. Donde actualmente es Siria. Y el rey Pekah de Israel, hicieron un complot para tomarse a Jerusalén, ¿cierto? O sea, este Pekah por bandido. Y acá estaba Rezín. ¿Listo? Rezín. Hicieron un complot para tomarse a Jerusalén, para sitiarla, ¿ok? Pues Pekah ya sabía que había acá, ¿no? Recordemos, ¿El templo? la figura del templo. La figura de los templos. Entonces el rey Acaz, aquí vamos a poner aquí a Acaz. El rey Acaz, cuando se enteró de el complot que le iban a hacer, acudió al rey sirio, a Salmanasar, y le dijo, o sea, al rey de allá. Entonces le escribió un telegram, un WhatsApp, el rey sirio, parce, me van a invadir, ayuda, SOS. ¿Cuál era la paga que iba a recibir el rey Salmanasar? El rey Salmanasar iba a recibir los tesoros que se encontraban en el templo, con el fin de que lo protegiera de la toma que iba a hacer el rey sirio con Pekah para invadir. ¿Ambos eran sirios? ¿O Pekah de dónde era? Pekah Pekah era el rey norte. del norte de Israel. Ah, ya. Y Rezín era el rey sirio. Sí. Querían colonizar el Querían sur. conquistar el sur. Entonces, en ese año 12 del reinado de Acaz, subió a reinar el rey Osea, valga la redundancia. O sea, esto quedó así, ¿ok? Esto quedó así, protéjame. Entonces seguramente habrán dado algún edicto para que los sirios no pudieran invadir a Jerusalén. Seguramente fue así. La escritura no nos dice realmente qué pasó, qué convenio se hizo. Lo único que nos dice es que se hizo ese negocio, se hizo esa transacción por parte del rey Acaz para que se protegiera a la ciudad de Jerusalén. Entonces en el año 12 del rey Acaz subió a reinar Osea, no es el profeta, ¿ok? Aquí sale Pekah y sube a reinar Osea. Y este rey pues también hizo lo que desagradó al Eterno, y el rey Salmanasar, rey de los asirios, lo tomó como servidor a Oseas. Pero resulta que aquí aparece otra figura. Vamos a ponerlo por acá. ¿Vamos bien? ¿Vamos comprendiendo? Estoy yendo despacio para que... Aquí aparece otra figura. Vamos a poner aquí así, ta, ta. Listo. Digamos que esto es Egipto. Entonces el rey Osea, pues viendo que tenía la amenaza de los asirios encima, establece un convenio con Egipto. Yo le pago tributo a usted y usted me cuida. ¿Claro? Pero ¿sabe quién sintió ese bajonazo en sus ingresos? Salmanasar. ¿Cierto? Acá dijo, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde está la fuga? ¿Qué pasó? Entonces se va a hacer, manda un revisor fiscal. Mandó un revisor fiscal y se dio cuenta dónde estaba el roto. ¿Cierto? Y le hizo el billetico.
Y ahí fue donde se dio cuenta que Oseas pues estaba conspirando contra él, mandándole el billete, el teyevi, a los egipcios. Corazón que la habían aprendido y la ¿Que lo hayan qué? habían aprendido buena Claro. escuela que le dejaban. Pero la multa fue dura. Esa evasión le costó cárcel a Oseas. Le volvió su casa, la casa de Oseas, se la volvió su cárcel, ¿ok? Y tomó posesión de todo el país durante 3 años. En el reinado noveno, en el año noveno del reinado de Oseas, tomó por completo a Samaria, o sea, la casa del norte. Salmanasar la tomó por completo y fueron llevados los israelitas a Asiria. Dispersión, ¿listo? Para cumplimiento de la profecía de Deuteronomios 30. Perdón, ¿quién tomó a Salmanasar? No, Salmanasar no lo tomó nadie. Hasta ahora no. Entonces, ¿qué fue? Después de lo que es que me perdí ahí, ¿qué fue quién tomó a quién ahí? ¿Qué es Salmanasar? Dale cuidado. Dale cuidado. Señor. Es que, claro, como yo me di la vuelta para Sí, allá. es que- Bueno, póngale cuidado. El rey Oseas Sí. debía pagar tributo a Asiria, ¿cierto? Porque este complotcito que hizo acá pues no le funcionó. Como dicen, le salió el tiro por la culata. Porque el rey Acaz fue más avispado y salió a hablar con el rey asirio, que le iba a mandar los tesoros del templo para que lo protegiera de la invasión que iba a hacer Rezín y Peca, ¿ok? Entonces subió a reinar Oseas. Oseas pues sabía que tenía su amenaza por convivencia y se dio cuenta que aquí había una tierra que nadie la tocaba, nadie se metía con los egipcios, pero era un país, era una tierra poderosa. Entonces dejó de enviar tributo para allá para enviar el tributo a los egipcios. Salmanasar se dio cuenta que le faltaba billetico y mandó un revisor fiscal. Esto es paradójico. Esto es, ¿cómo es que dice el chavo? Es no. Supongación. Sí, algo así, no, es no, es otra, ahorita le va ahorita les digo bien que me acuerdo. Entonces esto es ilustrativo, ¿ok? Mandó una persona que revisara acá y a ver por qué era que se estaba yendo el billetico, que se estaba haciendo la plata, y se dio cuenta que el tributo se lo estaban pagando a los egipcios. Fue allí cuando Salmanasar tomó cautivo durante 3 años a Oseas y le convirtió su casa en su cárcel. ¿Y Egipto no lo defendió? Como toda la plática que le dio. No, ¿Verdad? claro, Egipto, pues, Egipto era o el rey egipcio era un hombre inteligente, que se va a poner, no, ¿usted quiere que yo lo proteja? Con un poderío de esos, Claro. más potente que O sea que no lo protegen. o sea, No, para metido en nada. eso. Sí. Para nada, seguramente lo que pretendía Oseas era ganar el favoritismo y que este empezara a regar la bolita de que vamos a tomarnos a los asirios, ¿verdad? Con los asirios era muy difícil. Prácticamente la caída del imperio asirio, como lo vimos en la clase pasada, fue provocada por su misma grandeza, ¿no? Porque la grandeza del imperio asirio era tal que a la final le tocó establecer como gobernaciones, departamentos, llámelo como usted lo quiera llamar, y esos departamentos pues se convirtieron en lugares muy fuertes, ¿sí? Todos con el mismo lineamiento de ejército de 100.000 hombres, todos conocían las tácticas militares para invadir, todos la tenían supremamente clara para
poder ejercer sus periodos como reyes dentro de sus culturas. Entonces, ¿quién quería pelear con los asirios al saber y al conocer el modelo que ellos tenían implantado como imperio? Entonces, la caída del imperio asirio se dio porque todo el mundo empezó a tirar por su lado. Todas las gobernaciones empezaron a tirar por su lado, todos quisieron hacer sus propias campañas militares, y eso pues empezó a generar como, ¿cómo decirlo? Debilitó una centralización de un gobierno establecido, y pues provocó la caída. Y pues quien más quería que el imperio asirio cayera pues eran los babilonios, por la manera en la cual habían sido despojados de su imperio y despojados de sus tierras, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, bueno, se llevaron a los israelitas, se los llevaron cautivos. Eso está en Segunda de Reyes 17, específicamente del 6 al 20. Del 17. 6 al 20. Del 6 al 20. Y los israelitas, donde iban llegando, pues iban también tomando las culturas, y eso, mire que eso se convirtió en que más adelante la pérdida del idioma semita fuera inminente. De hecho, pues un dato anexo aquí a la historia que estamos dando, que lo di en la clase de exégesis de los miércoles. ¿Alguno ha escuchado la versión de la Septuaginta? Sí. Bueno, las Septuagintas se vieron en la necesidad de escribirla básicamente porque el idioma semita, el idioma hebreo, iba perdiendo lentamente, bueno, no, lentamente no, ágilmente. Bruscamente. Sí, iba perdiendo, digamos, su identidad el idioma semita, el idioma hebreo, ¿sí? Más en las siguientes dos clases vamos a ver también de dónde salió el idioma arameo, porque ese idioma arameo no es una lengua que sea 100% del pueblo de Israel. Fue una lengua que pues promovió el imperio persa. ¿Okay? Entonces la Septuaginta se escribió por la necesidad de que las personas lograran entender la escritura en el idioma griego que se iba postulando día tras día cuando sucedió la invasión por parte de Alejandro Magno. Bueno, entonces esta disgregación del pueblo por toda la región del Medio Oriente pues más contribuía a la desaparición, digo entre comillas desaparición, de una cultura judía, una cultura 100% israelita o hebrea. ¿A quiénes atañe directamente el exilio asirio? A nosotros como casa de Israel. Nosotros estamos hoy en la dispersión gracias al exilio del imperio asirio. ¿Ok? ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Perdón, ¿la Septuaginta era para conservar el idioma original o ya estaba permeado por Alejandro Magno? La Septuaginta se escribió para que se pudieran leer la escritura Ya. en el griego. Una pregunta. Cuando sacaron al pueblo del norte, a la casa del norte, no, o sea, ¿todos fueron llevados directamente a Siria o los esparcieron por toda la región? Acuérdate que Asiria en este lugar, en este momento, pues era un país, ¿no? Un reino. Pero Asiria como tal era un imperio. ¿Te acuerdas de la demarcación que habíamos hecho de Mesopotamia? Eso. Por toda la región de Mesopotamia fueron esparcidos los israelitas. Y como lo hablábamos en la clase pasada, los asirios pues también se encargaron de la comercialización de los mismos hebreos pues para venderlos como esclavos y demás cosas. ¿Hacia dónde? Pues
vaya usted a saber, pero la región, digamos su conexión con el Mar Negro y su salida al Mar Mediterráneo les permitía fácilmente el comercio exterior, porque también los asirios, pues dentro de sus actividades económicas, pues empezaron también a comercializar con telas, ¿no? Hacer esos intercambios. Entonces, ¿qué tal que por ahí en uno de esos intercambios iba Yaquito por allá en el barquito? ¿Sí? Entonces de ahí es que pues se viene a cumplir esa profecía, que insisto mucho en eso, de te recogeré de todos los lugares donde te he esparcido. ¿Ok? ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, sacamos una hojita, un lápiz, evaluación. Ese pastor no habla, muy Se acabó el No. tiempo. Pero Daniel estaba era en Babilonia, ¿cierto? Daniel está en Babilonia. Pastor, 5 minutos para La historia de Daniel es de la otra clase. Es chévere porque a Daniel lo quisieron meter en el foso de los leones porque halló gracia frente a un rey. De hecho, ese rey también era como pillín. Yo no sé, ese rey que quedó ahí en Babilonia, me tiene ahí un poquito como pensativo cuál era la intención original del rey, porque él estaba en Babilonia, pero cuando Ciro atacó Babilonia, a ese rey no le pasó nada. Entonces yo no sé si fue que ese rey fue y le dio información a Ciro y le dijo, cuando vaya a tomarse Babilonia me deja sano, ¿no? Yo veré. La mermelada. El caso es que el padre le dio gracia a Daniel. El caso es que, claro, el padre le dio gracia a Daniel y ese rey, gracias papi, sí me hacía falta. No, pero gracias papi. Gracias. Gracias papi. Eso. Otros 15 más, por favor. Otros 15 más, no sé. Gracias. Bueno, terminemos la grabación. Perdóname, ahí por ejemplo, todo, o sea, todo Israel